Acceso a la información. Soy una mujer de causas y de convicciones. Asumo mis compromisos profesionales con pasión y con entrega. De pedir información desde los medios de comunicación, pasé a convertirme ahora en facilitadora de la información. Por eso defiendo el derecho a la información. En esta breve exposición, quiero tomar como marco de referencia que a los órganos constitucionales autónomos, dada su especialización e importancia social, debemos entenderlos como instancias que generan equilibrio entre los poderes, que cuentan con suficientes garantías de actuación e independencia, que ejercen una función propia del Estado y que deben favorecer enfoques de interlocución. Con las reformas constitucionales del 2011 en materia de derechos humanos, se modificó nuestro régimen jurídico, lo que obliga a que cualquier órgano de Estado realice interpretaciones teniendo como eje central la aplicación de la norma que más beneficia a la persona. Bajo esa óptica, se debe enmarcar la actuación de los organismos garantes de acceso a la información que hoy, con las recientes reformas de transparencia, adquieren una dimensión toral para el avance democrático de nuestro país al conceder una mayor inclusión de la sociedad en los asuntos del Estado y un enfoque de rendición de cuentas. Se trata de una profunda transformación del sistema de gobierno, no solo en cuanto a las facultades y capacidades que se otorgan al organismo federal, sino en lo que significa una nueva operación en el manejo de la información pública como fuente de poder para la mejor toma de decisiones y, algo importante, para generar mayor confianza entre los ciudadanos. Estoy convencida de que en el actual contexto de profundas transformaciones y de múltiples reformas constitucionales sobre temas sensibles, necesitamos generar capital social, tendiendo puentes de entendimiento y corresponsabilidad entre sociedad y gobierno. En más de 6 años de trabajar en comisiones de transparencia, tanto a nivel estatal como municipal, me he podido percatar que persisten enormes desafíos que se traducen en un ejercicio limitado del derecho a la información, sobre todo por el desconocimiento ciudadano. Pero también hay grandes diferencias en las condiciones de los portales de transparencia. Hay calidad variable en la respuesta de los sujetos obligados. Hay múltiples barreras legales para acceder a la información, órganos garantes heterogéneos a nivel estatal, así como severas limitaciones presupuestales y, en varios casos, con injerencias indebidas de sus respectivas autoridades. Tomando el conjunto de los 3 poderes y órdenes de gobierno, así como los organismos autónomos, en los últimos 11 años se han realizado más de 2.7 millones de solicitudes de acceso a la información, advirtiéndose una muy alta concentración de este ejercicio en unos cuantos ciudadanos. Por ello, en mi propuesta de plan de trabajo, que he puesto a consideración del Senado, se pretende ir más allá de las obligadas adecuaciones normativas y, en un esquema preventivo, impulsar acciones de educación, capacitación y concientización, por un lado, pero también con una tarea proactiva de largo plazo. En ese sentido, es necesario, entre otras acciones, atender con esmero la relación con los nuevos sujetos obligados, la facultad de atracción y de segunda instancia en los recursos de revisión de los órganos garantes locales, así como las nuevas relaciones de coordinación que implicará el Sistema Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas. En concreto, considero necesario poner en práctica una estrategia integral y consensuada para darle rumbo y dirección a una nueva política pública de alcance nacional que garantice un flujo de información relevante, oportuna, comprensible y actualizada. Por lo que se refiere a la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, se considera indispensable construir un sistema nacional que vaya integrando gradualmente las bases de información de los sujetos obligados.
Para aprovechar las bondades que nos ofrecen los avances tecnológicos, en materia de gobierno abierto es necesario redoblar esfuerzos, de tal forma que se pueda ofrecer información socialmente útil y en formatos que permitan su reutilización para generar un valor agregado y que las personas puedan con ello mejorar su calidad de vida. Señoras y señores senadores, el organismo constitucionalmente autónomo deberá ser un referente ejemplar de ética, de compromiso y de resultados. El reto central será el liderazgo y capacidad que logre ejercer como coordinador y gran articulador del Sistema Nacional de Transparencia, desde luego de la mano de la Agenda por la Rendición de Cuentas. A esto deberá responder este cuerpo colegiado del que aspiro a formar parte, a sabiendas de que la responsabilidad inherente a esta función no se diluye en su órgano de dirección. Cada integrante asume la suya propia. Yo, por mi parte, estoy dispuesta a asumir la que me corresponde, dando testimonio con mis acciones de la misma transparencia que me comprometo a garantizar. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Tengo registrado al senador Javier Corral, a la senadora Marcela, a la senadora Laura Rojas, a la senadora Areli, al senador Encinas. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No. Y su servidor también se inscribe. Senador Javier Corral. Maestra Blanca Lilia Ibarra, bienvenida al Senado de la República. Muchas gracias. Yo quiero formularle un par de preguntas relacionadas con la declaración patrimonial de los servidores públicos. ¿Cuál es su opinión sobre la secrecía que se mantiene en términos legales de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, toda vez que la ley da la opción al funcionario de publicarlas o no? Y en función de su respuesta, quisiera preguntarle, ¿qué opina usted de la declaración patrimonial que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, difundió al inicio de su gobierno? Si este es el modelo de declaración patrimonial que los servidores públicos debieran de generar en función de la transparencia y el acceso a la información, toda vez que el presidente de la República enumeró bienes, no habló de montos ni de origen de recursos. Por sus respuestas, muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Corral. Senadora Marcela Torres Peinberg. Maestra, es un gusto tenerla aquí y muy bienvenida a esta comparecencia. Yo quisiera preguntarle, en relación a su doble experiencia, usted conoce también y ha estado en los medios de comunicación. Entonces, bueno, en octubre de 2012, la Auditoría Superior de la Federación y la Universidad Autónoma de México hicieron una encuesta sobre transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Sí. Esa encuesta arroja que el 75% de las personas que fueron entrevistadas consideran que los entes públicos informan poco o nada al respecto a la forma en que ejercen los recursos públicos, cómo ejercen ellos los recursos públicos. En su opinión, yo quisiera saber cuál debe ser el papel del organismo garante para revertir esta percepción, que a todas luces es negativa, y si los medios de comunicación tendrían aquí un papel importante que jugar o no. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, senador. Senadora Laura Rojas. Gracias, presidente. Pues muy bienvenida, maestra. Yo quiero aprovechar que usted es la última mujer del día, ¿no? Y yo sí quisiera hacer un reconocimiento
porque en general a las aspirantes, las mujeres creo que han hecho unas muy buenas presentaciones, y ante la preocupación de algunos de cómo integrar o cómo cubrir la cuota de género en el Pleno, yo estoy segura de que no tendremos ningún problema, porque han hecho las mujeres en general, incluyéndola a usted, y la felicito, pues una muy buena presentación, además de que tienen experiencia, formación, en fin. Entonces, bueno, felicidades. Yo quisiera preguntarle, como presidenta del órgano garante de Puebla, ¿cuál fue el principal reto al que se enfrentaron, no solamente usted, sino el Pleno, digamos, y cuál fue el principal logro? Y que también pudiera abundar en dentro de su propuesta esta parte de información socialmente útil y la parte también de datos abiertos. ¿Qué es una política de datos abiertos para usted? ¿Qué debemos prever en la legislación nosotros para lograr una auténtica política de datos abiertos? ¿Y qué beneficios concretos traerá eso a los mexicanos? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Laura Rojas. Senadora Arely Gómez. Bienvenida al Senado de la República, maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena. Después de haberla escuchado y haber revisado el plan de trabajo que nos envía y el que nos acaba de entregar, la felicito, y lo que me gustaría preguntarle sería lo siguiente. Relacionado con lo que acaba de mencionar la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, ¿qué proporción de mujeres vería usted en el órgano garante para el cual estamos en este momento realizando las comparecencias? Tuvimos un total de 160 aspirantes, de los cuales hubo alrededor de 22, únicamente 22 mujeres. La proporción fue muy pequeña. Los perfiles que hemos entrevistado han sido muy buenos, pero entonces quisiera, con estos datos, que me dijera cómo debería, a su juicio, quedar integrado esto, tomando en cuenta la equidad de género que se maneja. Y por otro lado, ¿cuál debería de ser el perfil de las comisionadas que integraran el órgano garante? Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Gómez. Senador Alejandro Encinas. Muchas gracias, senador Escudero. Maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena, gracias por su exposición, bienvenida. Bueno, sobre el comentario de mis compañeras senadoras, yo creo que más bien vamos a tener un problema para cumplir la cuota de género de los hombres. Y porque no es un problema de cantidad, sino calidad en cuanto a las intervenciones. Pero yo quisiera hacerle, a partir del documento que nos hizo llegar en su registro, una consideración y 3 preguntas vinculadas con su planteamiento. Sí. Usted señala en la introducción de su proyecto de trabajo que México requiere de una política de Estado en materia de transparencia y rendición de cuentas que ponga en el centro de atención el recuperar la centralidad del ciudadano. Es decir, asume que esta no es una prerrogativa política ni de carácter civil, sino es un derecho humano, es un derecho de todos los ciudadanos. Y para generar esta política de Estado, usted señala 3 ejes, buscando ir, dice usted, más allá de las obligadas y necesarias adecuaciones normativas que se requieren efectuar derivadas de la reforma constitucional. La primera de ellas es el Sistema Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas. Yo quisiera una primera reflexión sobre este tema, porque no solamente es un asunto de coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, que espero que pronto desaparezca, porque hay un litigio pendiente aquí en el Senado de la República, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía Informática, el Archivo General de la Nación y
todos los órganos garantes agrupados en la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información. Tenemos diferentes experiencias sobre los sistemas nacionales. Yo creo que el más conocido es el Sistema Nacional en materia de seguridad, pero también hay un Sistema Nacional de Protección Civil y otras áreas. ¿Cómo lograr que en este sistema, que a diferencia de los demás, abre una representación de los órganos garantes locales? Todos los demás sistemas son con representaciones de los estados y no de los ejecutivos de los estados, y este sería de órganos garantes, una buena coordinación y eficiencia, con lo que se vuelve a replantear pues los términos de concurrencia, coordinación y definición clara de las facultades y competencias de cada de los órganos locales y federales. El segundo de los ejes, lo entiendo, es en el ámbito interno del IFAI, una profunda revisión institucional, que no solamente es el rediseño de la institución con sus nuevas atribuciones y el aumento del número de comisionados, sino también plantea realizar una estrategia de comunicación para relanzar la imagen del instituto, que a partir de las recientes reformas pues va a tener otro tipo de atribuciones para generar conciencia ciudadana. Y el tercer eje lo vincula con el ámbito externo del organismo garante, que afortunadamente aquí el ámbito externo no son los viajes internacionales, sino la relación con los órganos garantes en las entidades, que va ligado con la pregunta del sistema nacional en materia de transparencia y rendición de cuentas. ¿Cómo pasar del lugar común que todos usamos de la política del Estado, del sistema nacional, a concretar, a darle viabilidad a estas propuestas? Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias, senador, muy amable. Gracias. Maestra, yo le preguntaría, con su formación en medios de comunicación que tiene, ¿cómo socializar el derecho de acceso a la información? ¿Será necesario implementar alguna nueva política o es suficiente como está? Esa sería la primera pregunta. Y la otra es preguntarle, ¿usted considera que debieran haber diferentes perfiles dentro de los comisionados del nuevo órgano garante? ¿Sí o no? ¿Y usted, cuál sería su perfil dentro del órgano garante? ¿Cuál sería el valor agregado que usted le daría como comisionada al órgano garante? Por sus respuestas, muchas gracias, y le pedimos, si es tan amable, de tomar una de las preguntas de la urna. Muchas gracias. Leerla y contestar en el orden que usted guste. Muchas gracias. La pregunta es la siguiente. ¿Considera usted que la dirección de protocolo de Internet IP constituye un dato personal? Justifique su respuesta. Si ustedes me permiten, señores senadores, daré respuesta conforme al orden en que fueron planteando sus preguntas. Senador Javier Corral, sin duda, su pregunta resulta interesante y oportuna. He hablado de la importancia de que quienes encabecen órganos de gobierno, quienes sean líderes de cualquier institución, privilegien los principios de congruencia y de ética. Más allá de eso, el tema de las declaraciones patrimoniales, que en diferentes leyes del país, en algunos casos está establecido como obligatoria la publicación y en otras se considera que puede ser sujeta a la decisión de los servidores públicos. Creo que tendríamos que pensar en esta nueva era de la transparencia, en que se trabaje sobre un proyecto específico de declaraciones patrimoniales donde queden a salvo los temas de la seguridad y la intimidad, desde luego relacionados más bien con aquellos que deban testarse, para que quienes entreguen la declaración patrimonial demuestren en los hechos justamente lo que persigue este objetivo, que es observar si en el desarrollo del servicio público se han dado principalmente casos de enriquecimiento ilícito. En ese sentido, me parece que tenemos que trabajar seriamente en la concientización y en la sensibilización
entre los servidores públicos de todos los niveles y esferas de gobierno para buscar en esta forma armonizar el criterio de máxima publicidad, de apertura de la información, pero al mismo tiempo que en ese sentido se busque proteger la información que pudiera en algún momento, mediante quizá alguna prueba de daño, afectar quizá la información que se dé a conocer públicamente. Personalmente creo que se debe de mejorar la declaración patrimonial del Ejecutivo y creo que no solamente eso, quienes tienen y quienes tenemos la responsabilidad de abrir la declaración patrimonial, también debemos de asumir esa responsabilidad y ver que de alguna manera esto nos va a generar una mejor relación con los ciudadanos, dándonos la posibilidad de construir confianza de ellos hacia el trabajo que realizamos. A la senadora Marcela Torres, referente a la encuesta que usted refiere de la Auditoría Superior de la Federación y de la UNAM, creo que es fundamental el papel que tenemos que asumir los organismos de transparencia, no solamente en lo que ya he referido al senador Corrar, de concientizar, a los servidores públicos, sino también de socializar este derecho. La gente desconfía de las instituciones, la gente no cree en los servidores públicos. Tenemos que buscar justamente rescatar la imagen de los servidores públicos. ¿Y cómo se hará esto? Obviamente dando muestras claras y ejemplos, vuelvo a lo mismo, de congruencia, de ética y de un trabajo que esté abierto para la sociedad en general y desde luego que también confluyan en ello una serie de acciones de comunicación, no solamente a través de los medios, sino también a través de las organizaciones de la sociedad civil, que me parece que juegan un papel relevante, y en ese sentido me manifiesto por construir alianzas estratégicas que vayan más allá del ciudadano de a pie, también hacia los grupos vulnerables. Me parece que las zonas rurales están abandonadas y este derecho, del cual hago referencia en mi plan de trabajo también a través de diversos estudios del IFAI, permite observar que es un derecho elitista, donde un grupo limitado es el que está haciendo uso precisamente de este derecho. En cuanto a la senadora Laura Rojas y su pregunta, yo también reconozco, senadora, del muy digno papel que han hecho quienes me han antecedido en el uso de este micrófono. Me parece que el reto que hemos enfrentado como Comisión de Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla ha tenido que ver en dos sentidos. Uno, desde luego, las limitaciones presupuestales. Es un organismo que en ese sentido pasó de tener 84 sujetos obligados a más de 300 en el cambio de esta ley y que, sin embargo, su presupuesto se mantuvo como uno de los más bajos de la República. En ese sentido, no existe la infraestructura suficiente, sin embargo, sí existe mucho entusiasmo y mucha creatividad para sacar adelante los retos. Por otro lado, creo que esto no solamente es privativo del Estado de Puebla, el hecho de que los servidores públicos vean como incómodos el trabajo que hacemos los organismos de transparencia. Por eso, insisto, tendríamos que concientizar y sensibilizar aún más, profundizar en lo que significa la transparencia, donde se fortalece el servidor público, pero sobre todo también se fortalece esa relación entre el ciudadano y el gobernante. En cuanto a la pregunta que usted me hace sobre la política de datos abiertos, me parece que esto forma parte de lo que estamos buscando en esta política de Estado de transparencia y rendición de cuentas. Debe de ser considerado como un aspecto importante, toda vez que ahora México forma parte de esta gran alianza por el gobierno abierto, y en ese sentido el beneficio que da esta política es que permite reutilizar esos datos y que la gente pueda, en todo caso, traducir la información pública para conocer otros derechos, pero también para aplicarla en su vida cotidiana y que tenga un bienestar social y, sobre todo, mejor calidad de vida. A la senadora Arely Gómez, sobre qué proporción de mujeres debiera tener el órgano garante para que quede integrado, me parece que en lo personal, yo más que inclinarme por una equidad de género, me inclino por la meritocracia.
creo que las mujeres hemos sido capaces durante muchos años de demostrar en los hechos resultados y acciones concretas. Yo no hablaría de una cantidad específica. Ustedes tienen la decisión en sus manos y el análisis sobre el trabajo que hemos desempeñado, la experiencia, los resultados y la trayectoria de cada una de nosotras. Sin duda, estoy convencida que un grupo importante de mujeres que están registradas y que ya he tenido oportunidad de escucharlas, no he tenido oportunidad de escuchar al resto, por eso solo me refiero a un grupo, tiene todas las cualidades para hacer y ocupar este puesto de una manera muy digna. Sobre cuál debe ser el perfil de las comisionadas, yo no me inclinaría solamente en las comisionadas. Creo que debemos hablar de hombres y mujeres que tengamos el entusiasmo, el deseo de contribuir en esta política de Estado, de sumar y de buscar canales de interlocución, demostrando ante todo de que estamos convencidas de que este derecho va a beneficiar a todo el país. Senador Alejandro Encinas, usted se refiere a la política de Estado que yo hago mención en mi plan de trabajo y pregunta cómo lograr que en ese sistema de transparencia, a diferencia de otros ya existentes, se dé una importante coordinación entre todos los actores. Creo que es necesario señalar que hoy en día, con ese liderazgo que va a ejercer el IFAI, gracias a las facultades que el Senado le ha otorgado, debemos de trabajar sobre estrategias muy puntuales, muy objetivas y muy focalizadas, donde sumemos aquellas experiencias que hoy en día ya se han demostrado que son útiles, que son viables, y que empecemos por trabajar en casa, justamente, detectar esas áreas de oportunidades, esa fragilidad que existe en las instituciones, pero también en la concepción del servidor público, que ve como una amenaza a la transparencia, para que podamos lograr, a través de mesas de trabajo, a través de grupos donde se involucre precisamente el consejo consultivo que ustedes han propuesto en estas reformas, y podamos aterrizar acciones a corto, mediano y largo plazo. En cuanto al aspecto interno, que yo hago referencia sobre el relanzamiento de la imagen, desde luego ya se ha abordado en otras exposiciones, y solamente quisiera destacar que hoy en día debemos también de trabajar en estas alianzas, no solamente con las organizaciones de la sociedad civil. Está la Cámara de Radio y Televisión, están los tiempos oficiales, están las universidades públicas y las universidades privadas, que en diferentes formas han mostrado un interés supremo en atender estos temas sociales. En ese sentido, el relanzamiento consiste no solamente en socializar el derecho, sino mandar señales muy claras de colegialidad, de ética, y también de que se privilegia en el órgano de transparencia la tolerancia y lo que enriquece aún más, que es la pluralidad de este órgano, que conformen de manera, como ustedes lo han dejado abierto, diferentes profesionistas que hayan demostrado en los hechos capacidad y desde luego que tengan la calidad moral también para trabajar en ello. En ese sentido, bueno, pues las propuestas yo no quisiera abundar en ellas, las tienen ustedes y creo que esto se hará público en seguramente el programa de trabajo completo para que la sociedad conozca ya de manera más puntual en qué consisten. Por otro lado, y yo quisiera para concluir responderle al senador Pablo Escudero que el tema de la socialización es un reto importante. Sin duda, hoy en día la gente no sabe para qué sirve este derecho, no sabe cómo se traduce en los hechos el utilizar la información pública. Con la experiencia que tengo en haber trabajado en comisiones municipales, a la gente le interesa lo que sucede a su alrededor, si los servicios públicos funcionan o no. En ese sentido, creo que debemos hacer un trabajo más constante, más cercano a la gente, donde hablemos el lenguaje del ciudadano y lo que realmente el ciudadano puede entender de acuerdo a las áreas de población donde estén distribuidos geográficamente. Hay entidades más complejas como Oaxaca, como Puebla, que tiene 217 ayuntamientos, y tendremos ahí que construir con las autoridades municipales, desde luego también con grupos
como fundaciones, como asociaciones, como juntas de colonos, aterrizar este tema, que ellos vean, los obreros, cómo puede ser este derecho útil para ellos. Yo hablaría de multiplicar, de buscar multiplicadores del conocimiento del derecho. Hay una experiencia en San Luis Potosí que vale la pena, un esfuerzo notable donde a través de las bibliotecas públicas se capacita a los bibliotecarios y ellos a su vez a las personas que asisten a las bibliotecas, senador, les explican y les enseñan cómo ayudar a los demás a hacer una solicitud de información. El trabajo es arduo, es muy amplio, es integral y nos involucra a todos. Creo que la responsabilidad no solamente es de los órganos de transparencia o bien de las unidades de enlace que tienen grandes cargas de trabajo. Es un punto también que debemos de atender. En los estados de la República, las unidades de transparencia a veces tienen otras acciones que deben desarrollar y no solamente están especializados o capacitados para ello, tienen que atender otras tareas. ¿Cuál sería el valor agregado que yo daría? Bueno, pues yo buscaría desde luego, con la experiencia que tengo, trabajar sobre aquellos temas que hoy en día son una necesidad y un reto. Los he referido anteriormente y se han hecho, a través de las diferentes encuestas, cómo podríamos nosotros aportar. Desde luego, el trabajo que he hecho en medios de comunicación me permite conocer, por haber sido ese puente entre la sociedad y el gobierno, cuáles son esas demandas sensibles de la sociedad, qué necesita saber el ciudadano, por qué y cómo decírselo. Por otro lado, conozco también la complejidad de la administración pública y sé que tenemos que trabajar hacia adentro, tenemos que acompañar el órgano de transparencia a los servidores públicos. Se trata de que todos ganemos, se trata de que los servidores públicos, más allá de los partidos políticos que representen, estén convencidos de hacer lo que les corresponde en esta tarea. Y finalmente, si ustedes me permiten, referente a una pregunta que ya fue respondida hace un momento, que tiene que ver con la dirección de protocolo de Internet, yo lo único que creo que haría la diferencia es que si se trata de un equipo que es fundamentalmente del área de la dependencia o que es bajo el manejo del sujeto obligado, sí tendría que darse a conocer, porque esa información es pública, porque ese equipo se adquirió con recursos públicos. Desde luego, no podemos irnos ya al equipo de cómputo y al protocolo de Internet de los equipos que tienen personalmente los servidores públicos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito a esta convocatoria pública abierta y también le agradece el haber estado aquí esta noche con nosotros. Muchas gracias, es muy amable. Muchas gracias. Le pedí a la Secretaría Técnica que acompañe a la maestra, si desea quedarse es cordialmente bienvenida. También les pediría fueran tan amables de ir por el licenciado Luis Ángel Rodríguez Alemán. ¿Dónde está? Ay, gracias. Maestro Luis Ángel Rodríguez Alemán, muy buenas noches. Sea usted bienvenido al Senado de la República. Usted ya conoce el formato, hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo o ideas o conceptos que usted desee que conozcan los senadores. Por otra parte, los senadores de la República, si así desean hacerlo, podrán
hacer cuestionamientos, preguntas. Adicional a ello, le pediremos que de la urna que está a su lado derecho tome una de las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, que dé lectura de manera inmediata y ya en bloque que dé respuesta en el orden que usted desee hacerlo. Bienvenido nuevamente y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, senadoras y senadores, sobre todo por permitirme compartir con ustedes esta noche de viernes. En este foro, en los últimos días se ha repetido muchas veces la frase: la transparencia refuerza la democracia. Y yo añadiría: y la tecnología refuerza la transparencia. Construir el silogismo es muy sencillo. Con la reciente reforma constitucional en materia de transparencia, el organismo garante constitucional contará con un nuevo pleno que, para poder generar los resultados esperados, debe ser también más grande en términos cualitativos. Me refiero a un pleno con un enfoque multidisciplinario, donde haya comisionados de diversas formaciones y experiencias profesionales, entre los que se encuentran expertos en tecnologías de la información y comunicaciones, TICs, expertos en procesos, abogados y economistas, que conozcan, eso sí, todos ellos, de políticas y administración públicas. El IFAI ha vivido un cambio de circunstancias muy grande en la sociedad a la que sirve en tan solo 11 años de existencia. Por eso, el Instituto y todo el mecanismo de transparencia requiere un cambio de paradigma, un enfoque de poner información al acceso de los ciudadanos y no solo de entregarla en el momento en que es solicitada, es decir, un enfoque más proactivo y menos reactivo. Se trata también de un enfoque más positivo y menos punitivo. El nuevo paradigma del IFAI debe estar orientado, además de por el concepto de transparencia y rendición de cuentas, también por el concepto de generar valor económico a la sociedad. Por ello es imprescindible que el énfasis sea en hacer accesible la información sustantiva y no solo en la información administrativa. Así lo estipulan los postulados del gobierno abierto, que es la tendencia mundial en nuestros días y de la cual México es uno de los primeros signatarios de la alianza. El enfoque reactivo prevaleciente y la falta de organización de información y archivos ha ocasionado que la transparencia funcione en las dependencias de manera totalmente artesanal. Pero el trabajo de los comisionados del IFAI es diseñar e implementar las soluciones, por lo que, en razón del tiempo disponible, voy a exponer una docena de mis principales propuestas. 1. Rediseño de algunos sistemas como el Infomex, que debe abarcar todo el proceso desde la petición de información hasta su provisión, entrando a todos los niveles de las dependencias. 2. Implementación de un sistema tipo juicio en línea para sustanciar el procedimiento de protección de datos y otros de los procedimientos que realiza el IFAI. Y para ello propongo evaluar la adaptación del sistema desarrollado por el Tribunal Administrativo o bien el Concilianet de Profeco para abaratar los costos. 3. Establecimiento del arreglo institucional, así como los procesos y probablemente herramientas tecnológicas para verificar ex ante el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados. 4. Todos los sistemas del IFAI deben poder ser usados desde dispositivos móviles, ya que hoy el 45% de los usuarios de Internet en México se conectan por estos dispositivos de manera preponderante. Asimismo, deberán usar lenguaje ciudadano. Quiero, sin embargo, expresar que será una tarea importante del nuevo IFAI el lograr que los derechos tutelados no sean ejercidos únicamente por los ciudadanos alfabetos y alfabetos digitales, preponderantemente urbanos y señaladamente del DF. Para ello hay que implementar diversos canales, como por ejemplo un call center para solicitar los diversos servicios del IFAI. Como informático, que soy, me encanta hablar de las posibilidades que el Internet y las TICs nos ofrecen para la transparencia. Pero como especialista en políticas públicas, no puedo dejar de considerar que hay casi 189,000 localidades en el país con casi nula de penetración de Internet en los hogares, pero hay más de 100 millones de líneas celulares en México. El IFAI debe ser una institución ejemplar. El IFAI debe ser una institución ejemplar en la administración de su información. Por eso es indispensable que implemente el gobierno sin papel y un sistema automatizado de gestión y control documental que haga uso de la oficina postal electrónica. Es inconcebible que el IFAI no cuente hoy con un sistema de gestión de seguridad de su información, como da cuenta la Auditoría Superior de la Federación en el análisis de la cuenta pública 2012. Propongo una revisión de la estructura organizacional del IFAI. Se requiere un área de procesos, una de planeación y evaluación, una de administración de proyectos y portafolio de iniciativas y una de administración del cambio. La creación de estas áreas, quiero dejar claro, no requiere aumentar el tamaño del IFAI, que tiene hoy 14 direcciones generales y 3 jefaturas de unidad llamadas secretarías.
En cuanto a archivos de documentos e información, que es la materia donde me parece que menos ha trabajado el IFAI, pero que yo considero que es la clave para una transparencia real y funcional, algunas propuestas serían las siguientes. 8. El IFAI, que forma parte del Consejo Nacional de Archivos, debe tener una participación mucho más activa en este tema en virtud del recién reformado artículo 6º constitucional. Por eso, propongo la creación de un Sistema Nacional de Archivos e Información que incluya los archivos estatales y municipales. 9. De lo contrario, la transparencia puede quedar reducida a un derecho que no se pueda ejercer. Hoy en día, el desorden de información imperante y la inexistencia de procesos son la razón de que muchas veces se alegue inexistencia de la información o de que la respuesta a las solicitudes de información se haga de forma artesanal e ineficiente. Hacer realmente accesible la información que genera una organización con millones de integrantes, como es el Gobierno federal, no es posible sin TICs y políticas públicas adecuadas. Por el contrario, teniendo la información bien organizada, segura y accesible, no es ni siquiera necesario solicitarla. Se podría entrar a consultar directamente con lo que sería información primaria y, por ende, de mayor calidad y confiabilidad. Esto no es un reto sencillo, pero es posible de acometerse hoy usando tecnología. Recordemos que vivimos en la era Google, ya hasta acuñamos un verbo, googlealo, porque esa máquina de búsqueda es capaz de encontrarnos una gran cantidad de información en el mundo, que seguramente es más grande que México, en segundos. En materia de protección de datos personales, propongo, entre otras, las siguientes iniciativas. 10. Elaborar convenios con la Cámara o asociaciones de la industria de TICs, que agrupan a las empresas mexicanas o extranjeras que ofrecen soluciones en materia de seguridad de la información, enmascaramiento de datos, etcétera, con el objetivo de mantener al personal del IFAI actualizado tecnológicamente y en capacidad de hacer las verificaciones y auditorías de manera adecuada, que hoy hace de manera muy escasa. 11. Las encuestas demuestran que en este tema es impostergable la implementación de un programa de difusión de la ley y cómo cumplirla, más entre las empresas que entre los individuos. Aquí lo más eficiente será explorar una estrategia viral. También es su atribución asistir técnicamente a todos los sujetos obligados de la ley, cosa que también ha estado haciendo de manera muy escasa, y para ello propongo hacer especial énfasis, además, en el sector de las MIPYMES, para no generar externalidades negativas o costos exorbitantes de la protección de datos. Y 12, son demasiados proyectos, son 12 proyectos, así que se tiene que generar un plan maestro bajo una metodología para poder acometerlos todos con éxito en un tiempo y costos razonables. Por eso propongo la elaboración de una arquitectura institucional, que es una metodología que hoy se usa mucho en procesos y en tecnología de información, que partiendo de los productos y servicios que deba producir el IFAI con estricto apego a la normatividad, rediseñe los procesos, la organización y, al último, los sistemas. Se trata de un proyecto ambicioso, pero en la ruta se pueden establecer algunos éxitos rápidos muy necesarios para recobrar la confianza de la sociedad, que es un tema impostergable. Para terminar, quisiera agregar que he observado varias de las comparecencias anteriores y muchas contienen excelentes ideas, pero una gran cantidad de ellas dependen, y se puede hacer un recuento, para su exitosa implementación del uso de las TICs. Senadoras y senadores, ya hicieron junto con los diputados una reforma constitucional atrevida y de profundo calado. No dejen la faena a la mitad. Los conmino a ser atrevidos también en la conformación de un nuevo pleno de comisionados multidisciplinario que en nada se parezca a los anteriores. La transparencia, más allá de los conceptos, es hoy en día un gran reto tecnológico que para ser solucionada requiere múltiples y diversos talentos. Estoy a sus órdenes. Gracias, maestro. Tengo registrada a la senadora Laura Rojas, a la senadora Arely Gómez, al senador Isidro, al senador Corral. Al senador Encinas y yo también. Gracias. Es el vuelo final. Exactamente, la noche de viernes. La noche de viernes. Vamos agarrando. Senadora Laura Rojas. Gracias, presidente. Bueno, bienvenido, maestro. Yo quisiera preguntarle sobre su propuesta en materia de archivos, que en efecto pues es un tema central para poder garantizar, como usted ya lo dijo, el acceso a la información pública.
cómo financiar el desarrollo de las capacidades institucionales de los sujetos obligados en esta materia. Y pienso, por ejemplo, en los, pues no sé, los municipios, ¿no? De los casi 2.500 municipios que tenemos, pues municipios con capacidades para eso son muy pocos, ¿no? Monterrey, Guadalajara, Naucalpan, Tlalnepantla, Toluca, o sea, no sé cuántos, pero son seguramente un porcentaje menor los que hoy día pueden contar con los recursos económicos y tecnológicos y humanos para poder tener esa información clasificada, en fin. Entonces, la pregunta concreta, y bueno, usted trabaja en Hacienda, seguramente conocerá. Trabajó, en Hacienda, es cómo hacer, o sea, tendríamos que destinar una partida del PEF específicamente para eso, se podría hacer establecer las sanciones económicas a los sujetos obligados que fueran destinados específicamente para eso, o qué cosa propondría usted. Gracias. Senadora Arely Gómez. Bienvenido, maestro, al Senado de la República. ¿Usted considera que es factible? No tiene micrófono. Por favor, aquí. Para efectos de la transmisión del canal. Ah, perfecto. Bienvenido, maestro. ¿Usted cómo ve la posibilidad de ya implementar el expediente clínico electrónico, dado su experiencia que tiene en esto y que recibió en su momento el premio Innova 2012, otorgado por el presidente de la República al proyecto Cita Médica Telefónica y por Internet del ISSSTE? Este es un proyecto diferente al expediente clínico, pero van relacionados. Primero, ¿qué tanto éxito ha seguido teniendo el proyecto Cita Médica? Y, en segundo lugar, ¿qué me puede decir del expediente clínico electrónico, un pendiente del sector salud? Gracias. Gracias, senadora Arely. Senador Isidro Pedraza. Gracias. Ya hemos visto recurrentemente la propuesta de varios compañeros que han estado comentando sobre la necesidad del archivo y todo eso, pero yo recordaría que hay una ley federal de archivos y en los estados también tienen leyes de archivos, y lo que hace falta es solamente armonizar estas leyes a través de mecanismos de coordinación, porque tienen su manual de procedimiento y tienen varias cosas de la metodología para trabajar en esto, y creo que ahí no se estaría hablando de algo nuevo, sino solamente de utilizar los instrumentos que ya existen. Y yo preguntaría si tenías conocimiento de esto y a pesar de eso propones una nueva legislación en ese sentido. La otra es cómo medir la calidad de las resoluciones del órgano garante a partir de una cultura de gobierno abierto y la implementación de las nuevas tecnologías. ¿Cómo que, perdón? ¿Cómo medir? La calidad de las resoluciones del órgano garante a partir de una cultura de gobierno abierto y la implementación de nuevas tecnologías. Gracias. Senador Javier Corral. ¿Cómo no? Bueno, pues yo he estado revisando currículums y ensayos ahí por la madrugada de estos días y me ha llamado mucho la atención las profesiones, ¿no? La diversidad de profesiones que hay. En el caso suyo, usted es ingeniero en computación, si no mal recuerdo. Así es. Y tiene 2 maestrías, una en políticas públicas y otra en desarrollo regional o planeación regional. Planeación regional urbana. Planeación regional urbana. Esta conjunción de sus maestrías, de su ingeniería, ¿qué le dan al IFAE? A partir de esta experiencia profesional, ¿cómo concreta usted estos conocimientos? ¿Cómo los aplicaría en el ejercicio del cargo de comisionado del IFAE? Y luego una más, con relación también un poco a lo que se ha estado exponiendo en estas comparecencias. Se ha dicho que habrá que pensar en el futuro en separar la materia de acceso a la información de la de datos personales. Esto es un órgano
encargado única y exclusivamente de la protección de datos personales y no en la esfera del IFAI. ¿Usted qué piensa de esta corriente que se alza, que advierte que tendrá que llegar ese momento? ¿Usted estaría de acuerdo en separar estas competencias y que se quedara solo el IFAI con el acceso a la información pública gubernamental? Por sus respuestas, muchas gracias. Senador Alejandro Encinas. Muchas gracias, señor Escudero. Maestro Rodríguez Alemán, bienvenido. Muchas gracias por su participación. Bueno, a mí también me llamó la atención el perfil académico y desarrollo profesional. Yo creo que parte del ejercicio que estamos realizando nos va a ayudar a los integrantes de las Comisiones Unidas a ir homologando nuestros criterios de evaluación. Y efectivamente, usted tiene una formación de ingeniero en computación. Creo que es el de todos los participantes hasta ahora solo ¿Es el segundo? No, es el tercero. ¿Ah, sí? Sí, ayer hubo un ingeniero industrial que siguió la ruta de la ciencia política. Ayer tuvimos un técnico especialista incluso en lenguaje artificial. Yo pensé que era el segundo, son tres. Entonces. Son tres. Pero en un caso le ganó la ciencia política y el otro le ganó la docencia. Aquí a pesar un matemático. Es un actuario. Un actuario, sí. Un actuario. Sí. Bueno. Que no vino. Aquí creo que independiente de su maestría en planeación regional y en políticas públicas, creo que gana la formación como ingeniero en computación y centra su preocupación en el desarrollo de los sistemas y de la tecnología de la información en la comunicación como una de las limitaciones del IFAI. Coincido plenamente con usted en algunas observaciones de su programa de trabajo. No voy a referir a ellas porque una es el reconocimiento de lo que decíamos nosotros en la iniciativa que presentamos el 5 de septiembre del 2012 y también coincido en que no se requiere un crecimiento de la estructura burocrática del instituto para atender sus facultades, sino un rediseño institucional que avance en otro tipo de prácticas. Entonces usted dice que el IFAI, donde ha fallado, dice, no es en la parte cuasi jurisdiccional, sino donde ha fallado es en la parte de sus procesos, de su tecnología y de la administración del cambio. Yo quisiera pedirle que nos ampliara este concepto para entender cómo el vínculo del manejo de las tecnologías de la información y la comunicación puede no solamente no evitar el crecimiento de la burocracia en el instituto, sino cumplir cabalmente con sus facultades y si el presupuesto actual a su juicio es suficiente para esa renovación tecnológica. Ok, gracias. Maestro, sin duda el currículum que usted trae pues nos lleva a un perfil muy interesante. La verdad es que no había un perfil con esta especialidad, por lo menos así lo veo. Pero no solo esto, aunque es una gran aportación, no solo esto es lo que se va a ver en el órgano garante. ¿Qué me podría decir de la parte sustantiva? ¿Qué me podría decir usted si ha estudiado el tema? ¿Cómo proyectaría los otros temas? Me queda claro que para los temas digitales todo esto es un perfil muy, muy especial. Pero en la otra parte, ¿cómo le haría para hacer sus proyectos? La parte sustantiva, la parte jurídica de los otros temas, ¿qué conocimientos tiene? ¿Ha estudiado algo? Esa parte, a ver, ¿qué me puede decir de esa parte? Muchas gracias. Le pediríamos que tomara una de las preguntas de la sociedad civil, que la leyera y luego que conteste en el orden que quiera. Claro que sí. La pregunta 61 dice: ¿en qué consiste el derecho de protección de datos personales y cómo se relaciona con el derecho de acceso a la información? Bueno, la senadora Laura Rojas me preguntó cómo financiar el sistema de archivos en los sujetos obligados, aún en el caso quizás de municipios o algunos sujetos obligados que quizás pudieran tener menos recursos. Bueno,
las soluciones tecnológicas de las que he hablado, las que he mencionado, y desde luego, bueno, esto es una cosa muy compleja, no podríamos describirlo ni siquiera ni en 2 horas, ¿no? Es un trabajo obviamente muy complejo, pero las soluciones tecnológicas que he descrito han ido convirtiéndose cada vez en más asequibles. Los precios de la tecnología han bajado muchísimo. Hay además una opción que ha abaratado mucho la tecnología que se llama la nube, que son los servicios bajo demanda. No tienes que ya comprar toda la infraestructura y todo, sino que simplemente rentas los servicios y pagas exclusivamente por lo que estás demandando. De tal manera que haciendo uso de esa modalidad se pueden abatir mucho los precios. Después están las máquinas de búsqueda. Como decía yo hace un momento, lo de Google sonó a broma, pero no lo es. Google, ¿cómo es posible que nos encuentra tanta información de todo el mundo, ¿no? Porque tiene unas máquinas de búsqueda muy poderosas que están además a disposición, se pueden utilizar. Claro, hay que pagar ahí sí hay unas regalías, pero se pueden utilizar. De tal manera que sí hay opciones, digamos, tecnológicas hoy en día para hacerlo esto de forma muy barata. Yo creo, además, que se puede optimizar gastos en otras cosas, inclusive en el propio renglón de la tecnología hay mucho espacio para optimizar gastos y poder derivar hacia este tipo de soluciones. Por eso yo mencionaba hace un momento, por ejemplo, cuando propuse el juicio en línea, que no pague el IFAI por otro sistema de juicio en línea. Si ya alguien en la administración pública pagó por él, que es en este caso el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, simplemente que se comparta. Entonces también se podría hacer mucha compartición de recursos, que también es una moda en la tecnología. Se comparten recursos, se comparten aplicaciones, se comparte infraestructura. Muy bueno. La senadora Arely Gómez me preguntó cómo implementar el expediente clínico electrónico y si ya es el momento. Sí, por supuesto, esta es una cosa que ya tiene que estarse implementando, además entiendo que se está trabajando en ello. El expediente clínico electrónico es un documento que idealmente debe ser único y ubicuo, debe abrirse antes de que naces, cuando estás en el vientre de tu mamá, y cerrarse con la defunción de la persona. Debe estar disponible en todo momento y en todo lugar, porque precisamente la idea es que en el momento en que una persona sufra, por ejemplo, un accidente, va de vacaciones en la carretera a Mazatlán y sufre un accidente, su información médica pueda estar disponible. Bueno. A Chihuahua. Sí, bueno. Fue de vacaciones a ver los pingüinos emperador en el Ártico y sufre un accidente. En Ushuaia, exactamente, allá donde no decimos cómo le dicen los argentinos, mejor. Y entonces esta información pueda estar ahí disponible. Sí, es algo muy importante y la tecnología está ya lista para que se implemente. Es un esfuerzo de coordinación muy importante, es un esfuerzo tecnológico también muy importante, pero lo están haciendo todos los países del mundo y México tiene que hacerlo. ¿Cuánto éxito ha tenido la cita médica? Bueno, ese la verdad es que ha sido uno de los proyectos más bonitos en mi carrera profesional. Fue justamente un proyecto donde la tecnología no fue la clave, la tecnología era muy sencilla, era precisamente un sistema de internet y un call center. Pero el éxito estuvo en la administración del cambio, en la forma en que fuimos implementando el sistema una por una de las 168 clínicas en ese momento de medicina familiar del ISSSTE a nivel nacional. Ahí estuvo el éxito. Y quiero decirles una cosa a propósito de lo que comentaba el senador Alejandro Encinas, de que si soy más ingeniero en computación o más maestro en políticas públicas. Yo creo que estoy muy equilibrado porque precisamente pienso que el éxito de todos los proyectos de tecnología no está nunca en la tecnología. El éxito o el fracaso está en la parte humana, como le decimos los tecnólogos en la capa 8, ¿no? Que somos los usuarios. Ahí es donde estriba realmente la clave para el éxito de los proyectos. Entonces, bueno, pues la cita médica tuvo un gran éxito y, por cierto, fue uno de los casos donde yo aprendí cómo la tecnología es una de las mejores herramientas para combatir las actitudes indebidas por parte de las personas. Porque, por ejemplo, con eso lográbamos que los médicos tuvieran que entrar a trabajar a la hora que tenían que entrar a trabajar, porque el sistema les estaba agendando citas. De manera que se formó una especie de Contraloría Social. O sea, la gente estaba ahí esperando porque le habían dado cita a las 8 de la mañana y si el médico llegaba a las 9, se llevaba una regañiza por parte de los pacientes que estaban ahí, ¿no? Que de verdad se formó una Contraloría Social y fue gracias a un sistema. Bien, el senador Isidro Pedraza
Me preguntó sobre la Ley Federal de Archivos. Sí, desde luego estoy consciente que existe y no propongo crear otra Ley Federal de Archivos. Proponía crear un Sistema Nacional de Archivos. Y lo propongo porque la verdad es que sin ello la transparencia y el acceso a la información no es posible. Imaginemos que alguien te dice, sí, yo soy totalmente transparente, te abro las bodegas, te abro las puertas de mi bodega y pásale. Ahí hay 5,000 cajas con 10 millones de hojas. No tengo ningún problema en que busques lo que quieras. Adelante, pase y búscalo. Eso sería exactamente igual a decirte que no te está dando nada. O ahí están mis discos duros y mis bases de datos, te abro 100 terabytes de información y métete a buscar la información. Yo no tengo ningún problema, soy totalmente transparente. Entonces, la clave de esto, para que la transparencia sea real y sea funcional, es la organización de la información para que pueda ser fácilmente accesible. Y por otra parte, sí creo, aunque ahorita estamos hablando del IFAI y no del Archivo General de la Nación, que el Archivo General de la Nación es una institución ya bastante legendaria, ¿no? Tiene el Palacio de Lecumberri y todo esto, pero no estoy tan seguro, revisando su estructura organizacional y digamos la cantidad de gente que trabaja ahí, los perfiles, los puestos que tienen, yo no estoy tan seguro de que el Archivo General de la Nación en este momento, con la estructura que tiene actualmente, pueda, acometer la empresa de organizar toda la información de archivos y de datos ya en la era en la que nos encontramos, ¿no? Además, recordemos que el Archivo General de la Nación es una dirección general. Hace un momento mencionaba, el IFAI es 14 direcciones generales. Pero bueno, la ley dice que ambos tienen que concurrir en esta labor. Por otra parte, ¿cómo medir la calidad de las resoluciones del órgano garante y las TIC en la era de las TICs? Bueno, precisamente yo mencionaba que tiene que ver un área de planeación y evaluación. Lo que no se mide es como si no existiera. Entonces, especialmente en política pública, si no mides, después no puedes diseñar otras políticas públicas porque no tienes información para hacerlas. Creo que se tiene que establecer un buen sistema de indicadores. No tengo en este momento la definición de los indicadores con sus numeradores y denominadores y metas, etcétera, pero se tiene que establecer un buen sistema de indicadores. La verdad, a mí me llamó poderosamente la atención cuando vi la comparecencia de los 4 comisionados actuales a quienes ustedes recibieron, que alguno de ellos mencionaba como indicador de éxito el número de recursos de revisión atendidos. En mi opinión, y con todo respeto lo digo, me parece un poco perverso. O sea, para mí ese es un indicador de fracaso. El tener recursos de revisión. Lo que tú quieres es tener gente que sí pueda usar la información y que no tenga que ir a hacer un minijuicio ante el IFAI. A eso me refería yo, senador Encinas, cuando hablaba de la función cuasi jurisdiccional, a estos minijuicios que hace el IFAI y en los cuales, digamos, se ha ido centrando mucho de su actividad. Por eso yo decía que ha sido más reactivo que proactivo. Y por eso decía yo que donde ha fallado es en la parte de los procesos, las TICs y la administración del cambio. Yo observo, además, bueno, repito, no hay un área, por ejemplo, de procesos, según me han platicado personas que están en el IFAI, inclusive, por ejemplo, el proceso de sustanciación de procedimientos en cada una de las ponencias es diferente, con lo cual diríamos que no existe un proceso. En cada ponencia de cada comisionado la hacen de la manera diferente. Y en la parte de TICs, inclusive, bueno, ya señalé, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación acaba de decir que el IFAI no tiene un sistema de gestión de seguridad de su información. Esto es increíble porque el IFAI tiene que ser ejemplar, tiene que poner el ejemplo de lo que está pidiendo a todos los sujetos obligados públicos y privados. Entonces también ahí. Ahora, sí quiero mencionar, también hay que decirlo, que ha tenido algunos grandes éxitos, por ejemplo, en la parte de tecnología. La concepción del proyecto Infomex, que no del sistema, porque el sistema está diseñado, ya les decía yo, mal, porque nada más va desde la solicitud de información a la entrada a la dependencia y no va de ahí, de la unidad de enlace hacia el fondo de la dependencia, hasta los niveles de dirección general y dirección de área. Pero el proyecto Infomex, en la forma en que distribuyeron el sistema y que hay 47 Infomexes funcionando en todo el país, ese fue un gran éxito y un gran atino. Porque de otra forma lo que hubiera pasado es que estaremos viendo seguramente a la profusión de vendedores vendiendo sistemas de transparencia y, bueno, con los cargos al erario público 47 veces, ¿no? A eso me refiero también cuando digo hay que compartir los sistemas en alusión a lo que preguntaba la senadora Rojas. El presupuesto del IFAI es suficiente.
Yo creo que sí, por eso estoy diciendo que lo que se tiene que hacer es una rearquitectura organizacional. El presupuesto, el PEF 2014 tiene 611 millones para el IFAI. Como siempre, una muy buena parte se va en el capítulo 1000. Y llama la atención que además sí hay algo raro. Estos 611 millones se gastan entre 14 direcciones generales. Normalmente 611 millones en el gobierno federal sería el presupuesto de 2 o máximo 3 direcciones generales, lo cual significa que se ha generado, digamos, una estructura, por así decirlo, muy cara, de muchos mandos altos, ¿no? Esto puede ser, esto no es necesariamente malo, seguramente significa entonces que tienen a profesionales de muy alto nivel, pero precisamente porque tienen profesionales de muy alto nivel deben ser suficientes para poder acometer las tareas que tiene el IFAI, a pesar del aumento en sujetos obligados y de las nuevas facultades de atracción o de segunda instancia. El senador Javier Corral me pregunta ¿qué le pueden aportar mis títulos al IFAI? Ya me lo respondió, sí. Todo lo que usted ha dicho ahora me ha respondido. Bueno, pues... Esa visión que usted está precisamente planteando me la ha respondido. Ok, muchísimas gracias, senador. Pero le hice otra sobre la... Me hizo una segunda, exactamente, sobre la separación del IFAI y de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Como sabemos, hay diversos modelos en el mundo, hay países donde están en una sola institución, hay países donde están en 2 instituciones. Yo creo, que desde el punto de vista, digamos, doctrinario, es un poco más difícil decir cuál de las 2 opciones es la mejor. Pero desde el punto de vista de política pública, y ahí vuelvo a mi perfil de política pública, en este momento me parece que sería un gran error crear otra institución para la protección de datos personales. Y para eso les voy a decir algunos números. Entre el 1 de enero de 2012, cuando entró en vigor la ley en comento, y en junio de 2013 se recibieron en el IFAI 1.957 recursos de revisión relacionados con protección de datos personales en posesión de la APF y 107 solicitudes de protección de derechos en el ámbito de los particulares, según el informe del IFAI. Asimismo, se realizaron 9 verificaciones en empresas privadas y 1 en sector público, y se concluyeron 5 procedimientos sancionatorios. ¿Qué significa esto? Podríamos pensar que estamos perfecto en México en materia de protección de datos personales, pero la evidencia anecdótica pues, nos sugiere que todos hemos recibido llamadas en nuestras casas vendiéndonos toda clase de cosas, paquetes vacacionales, tarjetas de crédito, créditos preaprobados con frecuencia de empresas con las que nunca hemos trabajado, bancos con los que nunca hemos trabajado. A lo que voy es que con estos números, con esta productividad en esta materia en particular, yo creo que en este momento sería algo terriblemente oneroso separarlo y crear, por ejemplo, otra dependencia. Creo que no se justificaría el gasto. Un poco más adelante, cuando ya la productividad en esta materia sea mayor, bueno, entonces se pudiera ver si, digamos, desde el punto de vista estrictamente doctrinario, y eso está relacionado con la pregunta que saqué de la sociedad civil, es mejor separarlos o no. Yo creo que lo que sí yo pienso es que en la parte de protección de datos personales, pues es en posesión de los particulares o en posesión de la administración pública, finalmente es protección de datos personales. Ahora ya sabemos que los funcionarios públicos tienen ciertas responsabilidades, como lo marca la ley, pero finalmente también hay una parte de protección de datos personales, que esa es la misma para ambos. Y por último la pregunta, me faltan las dos. No, yo ya hice mi evaluación, Sí, okay, ya me quedó con todo lo que ha contestado. ¿Ya me pasé el tiempo? No, es por el tiempo, me ha quedado claro. Con todo lo que usted ha contestado, yo ya he hecho mi evaluación, para mí ha sido Gracias. Bueno, la pregunta 61, ¿en qué consiste el derecho de protección de datos personales y cómo se relaciona con el derecho de acceso a la información? Bueno, pues ya sabemos que estos 2 derechos, en principio, digamos, compiten uno contra el otro, el de protección de datos personales y el derecho de acceso a la información. Hay 2 principios, el principio de máxima publicidad por una parte y el derecho a la privacidad por otro. Este es un debate jurídico, ¿no? Hay muchos juristas que dan sus opiniones al respecto. Aquí mismo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas hay muchos artículos publicados. El actual director general del CIDE, Sergio López Ayllón, tiene muchas opiniones al respecto. Pero bueno, yo creo que lo que queda aquí es, en caso por caso, hacer la prueba de daño
¿no? Es decir, sopesar, digamos, lo que es la prueba de daño contra el principio de máxima publicidad y ver caso por caso cómo se resuelve este potencial conflicto. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Luis Ángel Rodríguez Alemán. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito en esta convocatoria pública y abierta, y también le agradece el haber estado esta noche aquí con nosotros. Usted es muy amable. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Le pedimos a la Secretaría Técnica, si está mal, por el licenciado Guillermo Antonio Tenorio Cueto, que sería el último compareciente de este día. Y luego de hoy, en la tarde, muy bueno muy bueno. Muchas gracias. ¿Dónde estará la lista? Aquí está. Voy a necesitar. Doctor Guillermo Antonio Tenorio Cueto, muy buenas noches. Buenas Usted noches. bienvenido al Senado de la República. Usted ya conoce el formato, hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo, ideas o conceptos, lo que desee manifestar. De así considerarlo, los senadores de la República pueden hacer cuestionamientos, preguntas. Adicional a ello, le pediremos que de la urna que está a su mano derecha tome una de las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, le dé lectura de manera inmediata y ya en bloque pueda contestar en el orden que usted quiera. Bienvenido y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Honorables senadores de la República, honorables miembros del Comité Técnico, quisiera empezar esta breve exposición y prometo ceñirme al tiempo de los 5 minutos por la hora y por el día. Hemos sido tolerantes con el tiempo. Ninguno de los senadores ni del comité tiene prisa. Estupendo. Seremos tolerantes con el tiempo. Me gustaría empezar con un dato. Transparencia Internacional, en su ranking de corrupción de 2013, nos sitúa en el lugar 106 de 177 países observados. Es de llamar la atención estar situado en ese sitio cuando en nuestro país referimos que nuestra legislación es de avanzada y que somos el faro de diversos países en todo el mundo en materia de transparencia y acceso a la información. La reforma constitucional aprobada, la ley general que se pretende emitir, no significarán un avance sustantivo en este tipo de rankings y percepciones internacionales si no tomamos medida de operación del órgano garante decididas a combatir la opacidad, el secretismo, pero sobre todo el caciquismo de la información en todo nuestro país. De igual manera, el derecho de acceso a la información sigue estando rezagado en cuanto a su ejercicio. Ya hemos oído muchos datos a lo largo de estas comparecencias acerca de las solicitudes de acceso a la información que se presentan, que oscilan desde 1.036.000 solicitudes reportadas por el IFAI hasta cerca de 2 millones de solicitudes reportadas en todo el sistema. En un periodo, ojo, y esto es importante decirlo, en un periodo de 11 años. Igualmente sucede con los recursos de revisión. Ya ni hablar, ojo, ya ni hablar del tema de datos personales. En el tema de datos personales, la cifra entre el año 2012 al 2014 solamente se actualiza con 208 procedimientos de protección de derechos ARCO. El derecho de acceso a la información y la transparencia no pueden entenderse solo como un mecanismo técnico-jurídico. En esto quiero resaltarlo. No solo es un mecanismo técnico-jurídico. Ambos, transparencia y acceso a la información, colman el espacio público, perfeccionan nuestro sistema democrático, pero ojo, sobre todo, potencian la participación ciudadana. En la encuesta sobre derecho y acceso a la información publicada por el INEGI, estos datos son durísimos. El 84.7% de la población está interesada en saber qué hace el gobierno. Pero ojo, resulta paradójico que el 80.7% de la población está interesada ¿en qué? En recibir capacitación para el ejercicio de su derecho. Esto es de llamar la atención. Tenemos un marco jurídico sin lugar a dudas de avanzada, pero al parecer no estamos llegando adecuadamente al llamado ciudadano de a pie que queriendo participar no conoce
o no sabe articular los mecanismos adecuados para ejercerlo. Me he especializado en el tema de transparencia, acceso a la información y protección de datos desde hace 13 años. Soy licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, donde me gradué con mención honorífica con una tesis doctoral vinculada en datos personales y acceso a la información. Mis segundos estudios doctorales, también en Derecho, los realicé en la Universidad de Salamanca, España, donde también presenté una tesis vinculada sobre Derecho de acceso a la información. He publicado diversos artículos en revistas especializadas, tanto en México como en Iberoamérica, en donde trato temas de libertades informativas. Me han editado 7 libros vinculados con dichas libertades y con temas de acceso a la información, transparencia y datos personales. Y el Estado mexicano me ha reconocido como miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. He impartido la Cátedra de Derecho a la Información en la Universidad Panamericana desde el año 2004 y también soy profesor del posgrado en Derecho de dicha universidad en materias de transparencia y acceso a la información, protección de datos personales, libertad de expresión y control social de la Constitución. El plan de trabajo que he puesto a su consideración se mueve por 4 ejes rectores y a su vez se desarrollan distintas líneas de acción. Estos son: primer eje rector, concreción junto con el Congreso de la Unión de la nueva Ley General de Transparencia, apuntalando 4 líneas de acción. Principio de máxima publicidad, no absolutización del derecho de acceso a la información, determinando claramente las limitaciones del mismo de cara, y esto es muy importante, a los estándares internacionales que en la materia se han dictado. La ponderación de la prueba de daño como eje preponderante de las negativas de información, un tema olvidado. La prueba de daño es fundamental para el tema de las negativas de información. La preparación jurídica del instituto para, ojo, esto también es importantísimo, para la judicialización del derecho de acceso de cara a los contrapesos propuestos por la reforma constitucional. Segundo eje rector, el impulso inmediato de la política de transparencia con los nuevos sujetos obligados por la reforma constitucional mediante 3 líneas de acción. Censo de los nuevos sujetos y determinación de su status quo en materia de transparencia. Impulso de capacitación del instituto hacia los nuevos sujetos obligados para lograr mejores prácticas en materia de transparencia y acceso a la información. Promoción y difusión de los alcances de la reforma constitucional respecto a estos nuevos sujetos obligados. Tercer eje rector, un mayor y más decidido fortalecimiento de los derechos inherentes a la protección de datos personales, impulsando mejores prácticas mediante las siguientes líneas de acción. Mayor impulso en el fortalecimiento de los procedimientos de protección de datos, en donde haya una real y adecuada protección al afectado. Incentivar la promoción de 2 temas fundamentales en materia de la protección de datos y que también están en el olvido: autorregulación vinculante y certificaciones en materia de protección de datos. Y, por supuesto, una mejor práctica judicial para el desarrollo e interpretación del alcance de estos derechos. El cuarto eje rector que propongo es la consolidación nacional de la protección del derecho de acceso a la información bajo 4 finalidades concretas. Primera, proyectar gobernabilidad democrática en el país a partir del bastión de todo régimen democrático, que es la transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. Posicionar una política asertiva en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas en las entidades federativas a través de la coordinación de criterios comunes en la materia, impulsando, por supuesto, por el Sistema Nacional de Transparencia. Impulsar acciones en conjunto con los institutos locales para blindar su quehacer cotidiano, impidiendo el abuso de los poderes estatales. Y cuarto, mantener el posicionamiento del instituto a nivel internacional como un adecuado fortalecimiento de la gobernabilidad democrática del Estado mexicano. Agradeciendo profundamente esta oportunidad, quedo dispuesto para responder las preguntas que ustedes consideren oportunas. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo registrado al senador Isidro Pedraza, al senador Corral y a la senadora Arell. Senador Pedraza. Gracias. Ha sido una tarde y un día de contrastes en función de los perfiles que han tenido los compañeros aquí. Y siempre estamos buscando, sobre todo, ¿no?, el mejor perfil, la idoneidad de los candidatos para estos cargos. Y entre las cosas que tiene usted ahí en su currículum y los datos que tenemos aquí nosotros,
es que usted formó parte del Consejo de Transparencia de la Cámara de Diputados. Es correcto. Este consejo tenía la finalidad de trabajar en la construcción de lineamientos de transparencia legislativa, vigilar y garantizar que existan mecanismos de acceso a la información expeditos y evaluar el desempeño de la Cámara en esta materia, con el fin de mejorar las prácticas y reglamentación interna. Yo quisiera saber, a partir de ese desempeño, ya como un bagaje de esta actividad que desarrolló usted, nos pueda decir entonces en qué condición está ahora la Cámara de Diputados, porque tanto al Senado como a la Cámara nos siguen reprobando en este tipo de prácticas. Gracias, senador Corral. Pues sí me di cuenta que tiene usted muchos libros. Bueno, no tantos. Tanto en acceso a la información como en datos personales, ¿no? Como 9, le conté yo ahí en su currículum. 7. Pues la Constitución dice que ahora las resoluciones del IFAI van a ser inatacables, definitivas, ¿verdad? Esto quiere decir que un particular, una autoridad, no puede presentar un amparo frente a una resolución del IFAI. Y 2, tengo mucho interés en preguntarle, una vez que se han duplicado los sujetos obligados, ¿hasta dónde debe llegar en el Congreso el acceso a la información? Aquí se desarrolla una corriente interpretativa entre los senadores, que afortunadamente no son jueces ni magistrados, en el sentido de que la reforma no toca a los órganos del Congreso, a las directivas del Congreso, pero no a los grupos parlamentarios, que porque eso ya es otra cosa, ¿no? ¿Usted hasta dónde cree que debe llegar este nuevo sujeto obligado que se llama Congreso de la Unión? Cámaras del Congreso, ¿no? Dice la reforma. Bueno, por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias, senador Corral. Senadora Arely Gómez. Bienvenido al Senado de la República, Muchas gracias. doctor Guillermo Tenorio. Muchas gracias. Yo le voy a hacer una pregunta que recibí en Twitter. Con todo gusto. Del usuario @Red Transparencia Legislativa. Sí, muy bien. Señala así, textual lo leo. Tenorio fue nombrado integrante del Consejo de Transparencia de la Cámara de Diputados en 2012. Me ponen, ese consejo nunca funcionó. ¿Cuál es la razón por la que el consejo no ejerció las funciones para las que estaba diseñado? ¿Estuvo usted de acuerdo con el proceso de selección de los consejeros en ese momento? Y ahora yo le añado algo ya en lo personal. Sí. Esto, sí, claro, la salecita. Este nombramiento era un nombramiento. Bueno, nos estamos viendo mal en esta última etapa. Era un nombramiento honorífico. Sí. O era un nombramiento. ¿Y por qué no lo encontré en su currículum? Sí, está en otras actividades acá. Ahí okay. De hecho, actividades porque era honorífico. Era honorífico, por eso lo incluyo perfecto. Así. Bueno, muchas Pero de todas gracias. formas contestaré a su pregunta. Gracias. Doctor, sí, toma por favor una de las preguntas, le da lectura y contesta en el orden que usted guste. Con todo gusto. Sí, aquí está, ya lo encontré. Sí. Me tocó la pregunta 104. Suele considerarse que los Estados Unidos de América y la Unión Europea presentan dos modelos diferenciados de protección a la privacidad y datos personales. ¿Cuáles considera que son las diferencias más relevantes entre ambos modelos? Bueno, quisiera, y si me lo permiten, juntar las dos preguntas vinculadas al Consejo de Transparencia para poder explicar con detenimiento qué es lo que ocurrió con el Consejo. De entrada les digo, cuando a mí me propusieron integrarme o participar en un proceso para trabajar en conjunto con la Cámara de Diputados en una política de transparencia de la Cámara y que iba a ser la primera ocasión que se iba a hacer en la Cámara de Diputados, me sentí sumamente honrado. Son de los momentos más felices de mi vida, ¿no? Se los digo en serio, porque una persona que ha venido trabajando toda su vida en materia de transparencia y toda mi vida profesional he dedicado a este tema. Entonces se designa
el órgano de transparencia, se nos dice que es un cargo honorario. Hay un reglamento de transparencia, había un reglamento de transparencia en la Cámara que determinaba una serie de facultades, porque cuando se considera el órgano de transparencia de la Cámara de Diputados, se concibe como contratar a personas de tiempo completo, que estén abocadas al trabajo de transparencia de la Cámara, pero de tiempo completo. Entonces se diseñan una serie de obligaciones para este Consejo. No cuadraba con un nombramiento honorario que significaba otro tipo de actividades. Aún así integramos el Consejo de Transparencia e inmediatamente en la legislatura pasada nos abocamos a hacerle ver a la legislatura pasada en los breves meses que le quedaban, porque a nosotros nos constituyeron en mayo y la legislatura acabó 2 meses después. Les hicimos ver esta anomalía en el reglamento. Nosotros no podíamos cumplir con todas esas obligaciones dadas por el reglamento porque no teníamos posibilidades siendo un consejo honorario. Nos piden que presentemos un proyecto en todo caso de presupuesto para ver qué es lo que había que hacer con estas facultades que se nos estaban dejando y que era imposible, por las razones que la Cámara de Diputados haya estimado conveniente, modificar. Presentamos un proyecto de presupuesto y se quedó en el aire, cambió la legislatura. Entra la nueva legislatura y allí abro un paréntesis. El Consejo de Transparencia se constituyó porque había un recurso de reconsideración presentado a la Cámara de Diputados. Y dicho sea de paso, y esto es muy importante porque esto poco se sabe, ese recurso de reconsideración había llegado al Poder Judicial. Ya había un incidente de inejecución de sentencia. El problema que se hubiera originado por la inejecución de sentencia era mayúsculo para México. El Consejo de Transparencia, a pesar de que no se nos acababan de determinar las facultades que realmente teníamos como un consejo honorífico, decidimos actuar y emitir una resolución que, dicho sea de paso, nadie la conoció. ¿Por qué? Porque ni siquiera se publicó en la Gaceta Parlamentaria, aun y cuando la Cámara de Diputados está obligada a publicarla. ¿Qué decía esa resolución? Fue una resolución muy valiente por parte del Consejo y me siento muy orgullosa de esa resolución. Y previendo que me pudieran preguntar hasta les traje una copia. Ah, mire qué bien. Esta resolución le decía a la Cámara de Diputados: desapareciste una información, haz tu declaración de inexistencia, porque era muy raro que esa información hubiera desaparecido, y comunica a las autoridades competentes, porque no es normal que una información del calibre del que se estaba pidiendo hubiera desaparecido de la Cámara. Emitimos la resolución y nos hicieron, como dicen los jóvenes de preparatoria, la ley del hielo. Se olvidaron de nosotros. Hicimos múltiples esfuerzos acercándonos a las áreas administrativas de la Cámara, hicimos múltiples esfuerzos acercándonos a los grupos parlamentarios y como sabía que eso también iba a salir a cuento, aquí traigo todas las cartas que yo personalmente envié a todos y cada uno de los grupos parlamentarios, también les dejo una copia, en las cuales les decía: tenemos un problema con el Consejo de Transparencia, hay que activarlo. ¿Cuál fue la respuesta? Nada. La ley del hielo. Se olvidaron de nosotros. Al mes renunció el primero de los consejeros. Al mes. Se desarticuló el Consejo de Transparencia, quedamos 2. A los 2 meses renunció el segundo. Y me volví a acercar a todos diciéndoles: oigan, me quedé solito. ¿Qué hacemos para activar todas las facultades que teníamos planeadas echar a andar? No hubo respuesta y opté por renunciar. Presenté mi renuncia a la Cámara de Diputados como consejero honorífico de Transparencia. Y aquí, pues, si me permite, senador Corral, me gustaría jalar una parte de su pregunta. ¿Qué es lo que ha pasado con las calificaciones que usted refiere en materia de transparencia? ¿Qué fue lo que pasó ya en concreto en la Cámara? Es muy interesante porque, en concreto, teníamos una reforma constitucional en puerta. Sí, por favor. Aquí se las dejo. Y también la de la resolución, sí.
Con todo gusto. Es un caso. No, ¿sabe qué? Senador, creo que le estoy dando el plan de trabajo. La resolución va. Este me lo quedo. Ahí van todos los documentos. Como podrá ver, me comuniqué con todas las autoridades administrativas de la Cámara, toda la presidencia, la vicepresidencia y todos los grupos parlamentarios. Lo vamos a documentar porque es un caso muy raro en el Congreso este. Sí, ¿qué le puedo decir yo, senador? Rarísimo. Y totalmente desmotivante para la gente que trabajamos en materia de transparencia, ¿no? Entonces, quisiera saber si con esto contesté las dos preguntas que me hicieron. Y solamente me queda la pregunta del senador Corral sobre la inatacabilidad y la definitividad. Es claro que son inatacables y definitivas respecto a las autoridades. Eso es claro. Respecto a las autoridades, salvo el caso que la misma reforma constitucional pues ha previsto como excepción en materia de seguridad nacional, ¿no? Los particulares no solamente pueden, sino que ya lo han hecho, ¿no? Por supuesto que han acudido a los tribunales mexicanos a combatir algunas de las resoluciones, no solamente en materia de acceso a la información, sino también en materia de protección de datos a los tribunales. No sé si con esto haya contestado su pregunta. Y la última, respecto a privacidad y datos personales. Es prácticamente un comentario común que existen dos modelos en el mundo de protección de datos personales que tienen que ver con la privacidad. El primero de ellos, el modelo europeo, que es un modelo, por decirlo de alguna manera, durísimo en el sentido de que es muy proteccionista de la privacidad y de los datos personales. Y por otro lado, el modelo norteamericano, que en materia de protección de datos es muchísimo más amplio y más generoso en cuanto a la protección. Respecto al modelo de la privacidad, pues ahí habría que también entrar a otra esfera, porque sabemos que al menos en el ámbito judicial los Estados Unidos de Norteamérica han establecido cualquier cantidad de precedentes en cuanto a la protección de la privacidad y que sin lugar a dudas son un referente en materia jurídica respecto a la privacidad. Si tuvieran alguna otra duda o quisieran que ampliara algo más, con todo gusto podría hacerlo. ¿Quién era el presidente de la mesa directiva? En aquel entonces era el diputado Arroyo Vieira. Francisco Arroyo Vieira. ¿En qué año? En el año cuando solicité en el año 2003. Pero el problema se generó antes. Se fue generando antes, lo que pasa es que fue un proceso continuado, ¿no? O sea, yo aquí les traigo ya la que me tocó a mí solito mandar, porque pues, la que les doy un dato. Esa resolución que les acabo de proporcionar, ni siquiera la pudimos firmar dentro de la Cámara de Diputados, porque no teníamos ni acceso a los estacionamientos. La firmamos afuera de la Cámara de Diputados, con uno de estos señores que estacionaban los coches en una cajuela. Ya no nos dejaban entrar al... No hubo. Qué pena, porque ahí está. No hubo. No, sí está muy raro este asunto, ¿eh? No. Esto no sucede aquí, ¿cómo es posible? ¿En qué países? Doctor Guillermo Antonio Tenorio Cueto, muchas gracias. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito a esta convocatoria pública abierta y el haber estado esta noche con nosotros. Muchas gracias. Gracias por hablar con franqueza, con apertura, con libertad, ¿eh? Bien hecho. El día de mañana empezaremos las sesiones a las 9 en este mismo salón. Nos despedimos, no sin antes agradecer al Consejo Técnico que nos ha acompañado al Comité de Expertos, y le doy el uso de la palabra al senador Encinas, por lo ha pedido. Sí, nada más para cumplir con el reglamento, quiero convocar para mañana, al término de la sesión matutina, sesión extraordinaria, a la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, toda vez de que nos han solicitado emitir un dictamen. La Comisión de Salud, que es un asunto de urgencia, ya es del conocimiento de la Comisión, y hace falta que dictaminemos todo lo vinculado con la gestión y el manejo sanguíneo en el país. Por si no tuviéramos trabajo. Muy buenas noches.
estas comparecencias comenzaron el pasado lunes 31 de marzo en esta Cámara Alta, la cual tiene hasta antes del 9 de mayo para designar a los 7 nuevos comisionados de este órgano constitucional autónomo. En esta ocasión fueron 11 los aspirantes que comparecieron. Hasta el momento van en total 74 de los 158 candidatos. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Yo lo invito a que permanezca en la señal del canal del Congreso. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.